sé, dar un apoyo técnico, digamos, ¿no? Cuando alguien necesite, ¿no? Algún apoyo respecto a esto de las instalaciones, ¿no? Veremos entonces, vamos a ver tuberías y accesorios para instalaciones internas, ¿no? Entonces, hay restricciones, ¿no? Vamos a ver qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas, ya sean tuberías enterradas, tuberías que estén empotradas o tuberías que estén vistas o aéreas también se llama, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice inicialmente? Tuberías y accesorios para instalaciones internas, ¿no? A ver, dice, en ningún caso la instalación interna de gas natural será realizada con tubería y o accesorio usado, ¿no? Esto que estamos viendo son determinaciones que ha sacado el ente regulador, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y ha instruido a yacimientos para que se apliquen, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad Yacimientos es la entidad que paga, ¿no? Que financia las instalaciones de gas que tenemos, ¿no? En baja presión, más que todo, no solamente en baja presión. Entonces, al ser baja presión, esto está señalado tanto para baja y para media presión A, ¿no? Dice, no, en ningún caso la instalación interna de gas será realizada con tubería y o accesorio usado, ¿no? Tiene que ser siempre nuevo la tubería. ¿Qué pasa si alguien que tenía una instalación y decide, eh, no sé, tumbar su casita y hacerse una de piso? Entonces tiene que desmontar la tubería, ¿no? Y una vez que quiera nuevamente hacer la instalación de las tuberías, tiene que hacerse eso con tubería nueva, ¿no? Con la tubería usada, ¿no? Entonces esa es una restricción, ¿no? Toda la tubería tiene que ser nueva, ¿listo? Y los accesorios también. ¿Qué más dice? El trazo de las tuberías empotradas en paredes deberá definirse de tal manera que la ubicación de las tuberías se afecte en sitios que brinde protección contra daños mecánicos. Dichos trazos deben realizarse preferentemente en una franja de 30 centímetros, medida desde el nivel del techo, la losa del piso o las esquinas del recinto, ¿no? Ver figura. Entonces ahí hay también nos dice, no, si las tuberías las vamos a empotrar, las vamos a empotrar, ¿no? O embutir también se dice. Tiene que haber una mínima distancia, ¿no? Del nivel del techo, del nivel del piso y de las partes de las esquinas, ¿no? Mínimamente 30 centímetros, ¿no? Nos alejamos 30 centímetros, ya sea del nivel del piso o nivel del techo de las esquinas, y a partir de ahí recién podemos hacer la instalación de una tubería, ¿no? Entonces es una recomendación también que nos hace. ¿Ya? ¿Qué más? El trazado, ¿no? de la tubería dentro de edificios, dice, debe estar localizada en espacios ventilados o bien se debe aplicar medidas de seguridad adicionales, tales como tuberías soldadas o conducto para gas. Entonces, ya para edificios, incluso para eh, viviendas solamente, si la tubería va a estar expuesta a la atmósfera, no es necesario que esté soldada, ¿no? Puede ser con rosca simplemente, ¿ya? Pero si la tubería va a atravesar ambientes para llegar a mi cocina, por ejemplo, entonces tiene que la tubería estar soldada, ¿no? Tiene que soldarse, ¿no? Entonces hay que analizarlo, ¿no? Dependiendo del lugar donde uno quiere hacer la instalación, hay que ver. Si hay ventilación, entonces pueden permitir que sea roscada. Y si no hay ventilación, necesariamente tiene que ser soldado, ¿ya? Dice, está prohibido utilizar las tuberías de gas para puesta a tierra en instalaciones eléctricas o de radio, hacerlas soportar esfuerzos mecánicos que no sean los previstos para su uso. Entonces, está prohibido, ¿no? Que la tubería tenga contacto con un cable que sea para puesta a tierra, ¿no? Entonces puede ocurrir algún caso en que haya un cortocircuito o problemas eh, no sé, con el clima, lluvias, no sé, truenos, puede pasar, ¿no? Un cortocircuito y entonces no puede estar esta tubería en contacto con un cable que está diseñado para puesta a tierra, ¿no? Está prohibido, ¿no? La tubería deben instalarse únicamente dentro de los límites del predio, ¿ya?
Entonces, siempre, ¿no? Tiene que estar dentro del límite de propiedad, ¿no? Ustedes al momento de, no sé, en la calle, en las zonas pueden ver, hay domicilios que tienen el servicio de gas y su medidor está interno, digamos, ¿no? Su pared está a un nivel, pero el medidor está, no sé, 50 centímetros más adentro, no sé. Y es eso por la línea a nivel, ¿no? De repente esa vivienda no ha respetado la línea a nivel, su pared ha salido afuera, pero ya al momento de querer hacer la instalación de un servicio de gas natural, entonces tiene que respetarse la línea municipal, ¿no? Entonces, siempre a partir del límite de propiedad, es decir, podemos ingresar con nuestras tuberías, ¿no? Los recorridos de la red de tuberías deben ser los más cortos posible, ¿no? Si la ejecución de la instalación lo justifica, se puede usar codos a 45 grados. En la actualidad no es que está prohibido, ¿no? Pero se exige de que utilicen codos a 90 grados, ¿no? No codos de 45 grados. Pero aquí da la opción, ¿no? Si la ejecución de la instalación lo justifica, se puede usar codos a 45 grados, ¿no? Eso de repente cuando uno quiere llevar la tubería por debajo de las gradas, digamos, se podría, ¿no? Ahí sí necesitaríamos usar codos de 45 grados. Si no es necesario, entonces hay que utilizar codos de 90 grados, ¿ya? Hay prohibiciones también, ¿no? Prohibiciones en tuberías en elevación, vistas o aéreas, así se llama, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas están prohibidas? Vamos a ver, ¿no? Cuando mi tubería va a ser vista o va a ser aérea, ¿qué cosas están prohibidas? Dice, está prohibido tomar o cruzar. Dice, ¿qué está prohibido? Los conductos de evacuación de los productos de la combustión, ¿no? Los conductos de ventilación, los conductos de caída de correo o de basura doméstica, las cajas de ascensores, los ambientes de maquinarias de ascensores o montacargas, bombas de sistemas sanitarios, los tanques y depósitos que contienen combustibles líquidos o agua. Entonces, todos estos están prohibidos de que la tubería pase o cruce, ¿no? A través de todos estos tipos, ¿no? De conductos, de cajas de ascensores, ambientes de maquinarias, dice, ¿no? O tanques de depósito que contengan combustible, líquido o agua. Ya, entonces, si mi tubería va a ir aérea, va a ir vista, entonces no tiene que pasar por ninguno de estos lugares, es lo que nos dice. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, está prohibido tomar los vacíos entre las paredes, muros o tabiques, ¿no? Entonces, la tubería siempre tiene que tener un lugar donde apoyarse, ¿sí? En la pared tiene que apoyarse. Puede haber un cruce de pared a pared donde haya un espacio, ese espacio tiene que ser rellenado, ¿no? Tiene que ser rellenado con una vigueta o algo, pero siempre en nuestra tubería tenemos que ver nosotros de que se apoye siempre en una pared, ¿no? O en algo, tiene que apoyarse, eh, no puede estar colgando, como se dice, ¿no? ¿Ya? Las tuberías no deben estar en contacto con cualquier otra, dice, incluyendo las eléctricas. En el caso de no ser posible, debe aislarse por completo la tubería de gas, encamisándola con una tubería PVC en la zona de contacto. ¿Ya? Entonces, si por donde voy a llevar mi tubería también están pasando cables eléctricos, entonces tengo que aislarlo, ¿no? Tengo que poner una funda en mi tubería para que no tenga contacto, ¿no? Con la corriente o con la tubería de eléctrica, digamos, o con los cables que se tienen, ¿no? La distancia mínima medida desde el borde exterior entre una tubería de gas y cualquier otro servicio, ya puede ser de gas, de conducto de vapor, agua caliente, cables eléctricos, conductos de comunicación, tomacorrientes deben ser dice, 3 centímetros en paralelo para otros servicios y 1 centímetro en caso de tubería de gas y 1 centímetro en cruce, ¿no? Entonces, esas distancias también tienen ustedes que conocer, ¿no? Si yo voy a llevar mis tuberías de gas, no sé, para un edificio de 5 pisos, cada piso va a tener su instalación y va a tener un solo gabinete. Entonces, las tuberías que vayan a ir en paralelo tienen que tener una distancia de 1 centímetro. Mínimamente es eso, ¿no? En el caso de que sea tubería de gas, ¿no? Si fuera otro tipo de servicio, otro tipo de tubería que estuviera pasando en paralelo,
tiene que haber una distancia de 3 centímetros, ¿ya? Y cuando sea un cruce, 1 centímetro. Cuando las tuberías se crucen, ¿no? 1 centímetro de distancia. ¿Qué más? La tubería de gas no debe estar en contacto con conducto que sirve para la evacuación de humos. Ya la distancia mínima a respetar son las mismas que se indican anteriormente, ¿no? ¿Qué más? El trazado debe ser simple y de la manera más directa técnicamente factible. No está permitido el uso de unión universal en tuberías, excepto en la conexión de aparatos y válvulas en cajas empotradas, ¿no? Entonces, también algo que es importante que cuando ustedes hagan un diseño, es de que a partir, ¿no? Tenemos que ver siempre por dónde va a pasar nuestra red secundaria para que nosotros podamos ver en dónde vamos a colocar el medidor. Entonces, a partir del medidor hasta el aparato a gas, nosotros tenemos que velar de que la distancia sea lo más corto posible, ¿no? Que no sea lo más extenso, digamos, lo más corto posible, ¿ya? Entonces, es una recomendación también, ¿no? Dice, en caso de que la distancia entre una tubería de gas paralela a cualquier otro servicio sea menor a 3 centímetros, se debe utilizar una funda no metálica ventilada en la tubería de gas. En el caso de cruces, la longitud de la funda deberá ser como mínimo 20 centímetros a cada lado del cruce. Tales exigencias deben aplicarse independientemente de las condiciones de aislación con las que cuenten los otros conductos o cables. Ya, entonces nos da también soluciones, ¿no? Si no es posible alejarnos 3 centímetros de otra tubería, de otro servicio, entonces tenemos que utilizar fundas, pero no deben ser fundas metálicas, ¿no? Fundas de PVC puede ser, ¿ya? Entonces si no es posible alejarnos 3 centímetros en paralelo, entonces colocamos una funda, ¿ya? Ahora, en cruce dice la funda que se va a colocar en el cruce cuando hay dos tuberías que van a estar en cruce, tiene que tener 20 centímetros a cada lado. O sea, en total mi funda debería tener 40 centímetros, ¿no? Si van a haber dos tuberías de distintos servicios que van a cruzar, tiene que haber una funda que lo aísle. En este caso, a nuestra tubería de gas tiene que aislarse una funda de 40 centímetros, tendría que ser, ¿no? Ya, dice, se prohíbe la instalación de tuberías en contacto con techos y cubiertas de cualquier material, así como en contacto encima de muros o tabiques. Y entonces está prohibido eso, ¿no? No puedo yo poner mi tubería vista en el tumbado de mi casa, de mi sala, digamos, ¿no? Tiene que apoyarse en una pared, ¿no? No en el tumbado, no, está prohibido, ¿no? ¿Ya? Ahí en esta imagen podemos ver las distancias, ¿no? Las distancias que hemos dicho, ¿no? En paralelo, 3 centímetros y en cruce, 1 centímetro de distancia. ¿Ya? Es un ejemplo. Ahora, también tenemos aquí restricciones y excepciones. Dice que se restringe, dice el cruce de los locales que siguen. eh, Locales destinados al depósito de combustibles sólidos, a la instalación de tanques o recipientes de combustible líquido, ¿no? Locales que contengan recipientes de otros gases, locales de maquinarias diferentes de los ascensores o montacargas, ¿ya? Locales de recepción de la basura doméstica. Entonces, son prohibiciones también, ¿no? No podemos nosotros hacer la instalación de nuestras tuberías en este tipo de locales, ¿ya? No podemos atravesar nuestra tubería en este tipo de locales, para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué más? Está admitido, dice, cruzar los locales citados anteriormente, siempre que las tuberías de gas estén. En la anterior teníamos las prohibiciones. Ahora, si no hay otra forma de llevar nuestras tuberías por otro lado, entonces, ¿qué solución nos dan? Entonces, estas vendrían a ser la solución, ¿no? Dice, colocadas bajo un forro metálico continuo, estanco, por lo menos con un extremo que desemboque a un espacio ventilado o aireado.
Ya, entonces, si yo necesariamente tengo que pasar, por ejemplo, por un local que tiene recipientes de otros gases, digamos, ya, o son locales que tienen recipientes con combustibles, no hay otra forma por donde yo pueda llevar mi tubería. Tengo que pasar sí o sí por este ambiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es colocar un forro metálico, ese continuo estanco, por lo menos con un extremo que desemboque a un espacio ventilado o aireado, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la solución, ¿no? Ejecutadas en tubo de acero con espesor no menor a 2,35 milímetros. El uso de la soldadura en tramos rectos está permitido solo en longitudes mayores a las comerciales. No deben haber uniones roscadas en el cruce de estos locales ni desviaciones, ¿no? Entonces, aparte de ponerle yo una funda metálica, tengo que soldar mi tubería, ¿no? Por más que sea aérea, tengo que soldar mi tubería, ¿ya? Aparte de soldarla, todas las uniones, tengo que ponerle una funda metálica y uno de sus extremos tiene que darme a un espacio ventilado o aireado, dice, ¿ya? Entonces, veremos ahora qué consideraciones tenemos que tomar para tuberías que están empotradas, ¿no? Y en la figura pueden ver o en las fotografías, esas son las tuberías empotradas, ¿no? Que van a ir empotradas a las paredes. ¿Listo? Ya, ¿qué consideraciones relevantes se tiene que tomar en cuenta? Dice, no empotrar tuberías en paredes de espesores menores a 6 centímetros. Ya, esto no creo que no hay, no pasa, pero es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Si alguna vivienda tuviese, digamos, ese tipo de pared que el espesor es menor a los 6 centímetros, entonces está prohibido empotrar, ¿no? Porque yo voy a querer empotrar y por hacer la perforación voy a tumbar la pared nomás, ¿no? Por el espesor que es tan pequeño, ¿no? 6 centímetros. No creo que no se da eso, ¿no? ¿Qué más? No empotrar tuberías en losas ya construidas ni en pilares, dice. Entonces hay construcciones que están, no sé, puede ser de 3, 4 pisos y nosotros queramos atravesar nuestra tubería de forma recta y donde tengamos que hacer perforaciones, no sé, a la losa o a los pilares, eso está prohibido, ¿no? No podemos empotrar en losas ni en pilares. ¿Por qué? Porque estaríamos debilitando, ¿no? La construcción. Entonces, mejor siempre evitar eso, ¿no? Y ha pasado casos, ¿no? Donde a pesar de que conocen, igual lo meten nomás, ¿no? Por la losa y eso ya está mal, ¿no? Ya le han hecho un daño a la vivienda y como el que necesita el servicio no conoce de esto, piensa que está bien, ya les deja, ¿no? Pero en la larga estaría siendo afectado, ¿no? ¿Qué más? Dice, debe recubrirse con 2 capas de pintura asfáltica y ser calafateado con cemento. Entonces, mi tubería, cuando yo voy a empotrarlo, tengo que pintarlo, tengo que pasarle con capas de pintura asfáltica. Esa pintura asfáltica es de color negra, ¿no? Y se tiene que ser recubierto una vez que yo lo he pintado con la pintura asfáltica, tengo que recubrirlo con cemento, ¿sí? Todas las uniones deben ser roscadas y soldadas, eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando mi tubería va a ir empotrada, todas las uniones tienen que estar soldadas. Aparte de estar roscadas, tienen que soldarse, ¿ya? ¿Qué más? Se prohíbe unir tuberías con soldadura a tope. Entonces, no puedo yo soldar tuberías en instalaciones, estamos hablando de baja y media presión. No podemos nosotros hacer la soldadura a tope, ¿no? Tubería con tubería, no se puede hacer ese tipo de soldadura. Oye, ¿qué tiene? Ya, de alguien se habilitó su micrófono, pero ya. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En media y baja presión, si la tubería va a ser empotrada, pues tiene que, aparte de estar roscada, tiene que soldarse. Ya en alta presión sí se permite, ¿no? La soldadura de tope a tope, ¿no? De tubería a tubería, ¿ya? Y eso se hace con pruebas radiográficas también para ver que no haya
no haya sido una mala soldadura, pero en el caso de baja y media presión, no se puede hacer una soldadura a tope, ¿ya? Está prohibido. ¿Qué más? Se prohíbe unir tuberías con soldadura a tope, ¿no? El trazado debe ser lo más directo al aparato de gas natural. Eso siempre vamos a manejarlo, ¿no? Que la longitud de mi tubería desde mi gabinete de medición hasta el aparato de gas tiene que ser lo más directo o lo más corto posible, ¿ya? Eso siempre hay que manejarlo, hay que mantenerlo. No empotrar en paredes de conductos de humo, chimenea, hornos de ladrillo, etcétera, ¿no? Entonces, en lugares donde vaya a haber chimenea, horno, ladrillo, no se puede empotrar una tubería. ¿Listo? La tubería debe empotrarse en una pared tal que el espesor del recubrimiento sea mínimamente 1 centímetro, ¿ya? Entonces, cuando yo empotre mi tubería, al borde o alrededor de la tubería empotrada tiene que haber un espacio de 1 centímetro para que yo pueda rellenarlo o recubrirlo con cemento, ¿ya? Entonces, mínimamente 1 centímetro tiene que tener de espacio a todo lado. El material de recubrimiento no debe tener acción química sobre el material de la tubería. Se recomienda usar cemento y no así estuco, ¿no? Son recomendaciones también. En caso de que la tubería atraviese pisos de cemento de planta baja, deberá contar con cinta de protección anticorrosiva. En el caso, dice, de que la tubería atraviese pisos de cemento de planta baja, deberán contar con cinta de protección anticorrosiva. Entonces, también son tuberías empotradas, esos, ¿no? Las que van a atravesar. Si mi cocina es en planta baja, mi cocina es en planta baja, la tubería que va a ir por el piso, por el suelo que va a estar empotrado, tiene que tener, dice, una cinta anticorrosiva, ¿no? Si atraviesa el piso de planta baja, sigue siendo tubería empotrada, no es tubería enterrada, ¿sí? Dice, la tubería empotrada emergente en ambientes internos debe ser protegida mediante forro de PVC cuya altura no sea menor a 5 centímetros. Ya entonces, ahí tenemos, ¿no? Una imagen. Está yendo ahí, la tubería está siendo empotrada por el piso, está atravesado, mi tubería está soldada y todo, pero está emergiendo, ¿no? Está yendo está haciendo una tubería vista, entonces tiene que colocarse un forro o una funda mínimamente de 5 centímetros, ¿no? Puede ser mayor, no hay problema, pero mínimamente 5 centímetros debe tener, ¿no? Esto para evitar de que haya choques, ¿no? Siempre podemos manejar cosas por el piso eh, y siempre van a tender a chocar, ¿no? Con la tubería o incluso cuando lavamos el piso de nuestra cocina. Entonces, para evitar que tenga contacto con el agua, ¿no? Tenga contacto directo. Entonces, para eso se coloca, ¿no? Una funda de 5 centímetros. Todas estas consideraciones ya cuando ustedes lo vean en algún proyecto que hagan ustedes o que estén apoyando, que estén supervisando, tienen que fijarse, ¿no? La tubería está empotrado por el piso, está emergiendo, entonces aquí debería haber una funda, lo que tienen ustedes que acordarse, ¿no? Tiene que haber una funda mínimamente de 5 centímetros, ¿ya? ¿Qué más? Las válvulas con conexión roscada debe ir empotrada en cajas con comunicación con la atmósfera, ¿no? Se presentan casos donde una vivienda no le gusta que su tubería de gas sea vista, ¿no? Quiere que todo sea empotrado porque se ve mejor, digamos, ¿no? Una tubería no le gusta, digamos, a alguien que la tubería esté en su pared, que esté pintado de amarillo, ¿no? Entonces lo prefiere todo empotrado, entonces las válvulas que vayamos a instalarlo, dice, deben ir empotradas en cajas con comunicación con la atmósfera, ¿no? Tiene que tener una comunicación con la atmósfera las válvulas, ¿no? Siempre para un mantenimiento, para una posible fuga, tiene que estar en contacto con la atmósfera, ¿ya? Porque todas las uniones ya están soldadas, ¿no? No va a haber fuga. Pero sí en la válvula para mantenimiento no tiene que estar soldada, ¿no? Tiene que ser roscada y tiene que estar ventilado también, ¿ya? Ahí están los tipos de válvulas que pueden haber, ¿no? Válvula de 3 cuerpos, válvula de tuerca loca, dice válvula de asiento desmontable.
Ya, son las válvulas recomendadas. ¿Qué consideraciones también tomamos en cuenta para tuberías enterradas? A ver, en unos 7 minutos más o menos seguramente se va a cortar esto. Nos vamos a volver a conectar, ¿ya? Si se corta, nos volvemos a conectar. Mientras sigamos avanzando. Consideraciones relevantes para tuberías enterradas. Ahora veremos, ¿no? ¿Qué cosas están prohibidas? ¿Qué cosas se tiene que realizar para tuberías enterradas? ¿No? Ahí están las imágenes donde hay una construcción y la tubería está entrando enterrada, ¿no? No, ¿por qué se pone tubería enterrada? Primero, siempre hay que ver lo más directo posible, ¿no? O sea, es un punto importante que desde mi gabinete hasta el aparato de gas tiene que haber un recorrido lo más directo posible. Puede ser de que si me voy por las paredes, tengo que bordear muchas habitaciones para llegar hasta el ambiente donde yo quiero mi instalación de gas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más directo? Es ponerle enterrada. Puede ser, es un justificativo. Otro justificativo de meterle enterrada podría ser porque una vivienda está con paredes inestables y no se puede colocar la tubería aérea, ¿no? Entonces, mejor enterrado. Entonces, ya eso ustedes pueden evaluarlo, ¿no? Si las paredes son inestables, enterrado, ¿no? Si es mucha la distancia que va a recorrer aérea, entonces hay que ponerlo enterrado. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar lo que nos dice que sea lo más directo posible, ¿no? Todas las uniones deben ser roscadas y soldadas, eso también, ¿no? Al igual que las tuberías empotradas, en tuberías enterradas, todas las uniones roscadas, las uniones tienen que ser roscadas y soldadas. Se debe cubrir, dice, con pintura imprimante, además de una cinta anticorrosiva llamada poliquén, ¿ya? Entonces, a mi tubería que va a ir enterrada, yo lo voy a recubrir con pintura imprimante y a esto yo le voy a adicionar una cinta anticorrosiva. La pintura imprimante y la cinta de protección debe ser de la misma marca preferentemente para una buena adherencia, ¿no? Antes de colocar la pintura imprimante se debe lijar la tubería, limpiarla y secarla. ¿Sí? La tubería tiene que estar limpia. Siempre a veces viene con algo de grasa, entonces tiene que limpiar la tubería antes de colocar la pintura imprimante, ¿no? La cinta de protección debe colocarse en hélice sin hinchazones con un 50% de sobreposición. Ya entonces, eh, hay que evitar de que tenga hinchazones o que tengan pequeños espacios con aire al momento de colocar la cinta de protección, ¿no? Porque ese aire que se queda ahí adentro puede generar tal vez alguna corrosión o tal vez incluso en el tiempo puede perforar la tubería. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presiones, ¿no? El ancho de la cinta, dice, de protección está de acuerdo al diámetro nominal de la tubería. Entonces, si mi tubería que yo voy a instalar es de media pulgada, 3/4, 1 pulgada o 1 1/2, dice que el ancho de mi cinta debe tener 50 milímetros, ¿ya? O en pulgadas, 2 pulgadas. Si el diámetro de mi tubería es de 2, 3, 4 pulgadas, el ancho de la cinta que yo vaya a colocar debe tener 100 milímetros o 4 pulgadas, ¿ya? Entonces, eso también es importante que conozcan, ¿no? Y hay que respetarlo también porque por algo también son la normativa, ¿no? Para que se cumpla. ¿Listo? Para continuar con la colocación de la cinta de protección, se debe sobreponer a una longitud de 15 centímetros, dice, ¿no? Entonces, mientras yo vaya colocando la cinta de protección, va a haber un punto donde se me puede acabar la cinta y tengo todavía tubería para recubrir, entonces tengo que utilizar otra cinta, pero debo recorrer 15 centímetros de donde se me haya acabado la cinta, ¿no? Recorro 15 centímetros y vuelvo nuevamente a proteger mi tubería, ¿no?
tengo que sobreponer, dice, una longitud de 15 centímetros. No instalar en cimientos ni zapatas, ¿no? ¿Qué más? Cuando la tubería está expuesta al tráfico vehicular, debe contar con una funda de acero o PVC clase 9. Ya, entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Si mi tubería está expuesta a un tráfico vehicular, sí, pero bueno, es una tubería enterrada esto, ¿no? Puede ser tal vez que pase en algún garaje o algo donde se guarden autos, no sé. Puede ser tal vez es el caso donde mi tubería está yendo enterrada. Entonces, como todo el tiempo están entrando y saliendo autos, movilidades, entonces debo colocar ahí una funda PVC clase 9, ¿no? Y ahí la profundidad a la que yo le voy a colocar no es una regla, hemos dicho, podemos colocarlo a una profundidad lo más conveniente para uno, ¿no? 1 metro, 1 metro y medio, no sé. Hay que tratar a veces incluso de exagerar, ¿no? Para evitar de que por el constante movimiento de las movilidades mi tubería se vaya, no sé, ¿no ve? Deformando, deformándose y en las uniones que tengan podría apareciendo fisuras, ¿no? Hay que tratar de evitar de que, como es una tubería enterrada, reparar una tubería enterrada es volver a excavar, volver a ver dónde está el problema. Es todo un problema, todo un lío, ¿no? Mejor es desde el inicio siempre ver a qué profundidad lo voy a meter y verificar que siempre, ¿no? Que todas las uniones estén soldadas. Debe aislarse de tuberías de agua a una distancia de 20 centímetros y en caso de cruces 5 centímetros, ¿no? Ya estas distancias ya son para tuberías enterradas, ¿no? Dice, debe aislarse de tuberías de agua a una distancia de 20 centímetros y en caso de cruces 5 centímetros, ¿no? Entonces, en paralelo 20 centímetros, en cruces 5 centímetros. No instalar en cimientos ni zapatos, ¿no? Se debe instalar por debajo del suelo mínimamente a una profundidad de 30 centímetros, ¿no? Ahí está, mínimamente 30 centímetros, pero nuevamente dependiendo del lugar, dependiendo cómo es el movimiento en la vivienda, ya ustedes pueden decidirlo a qué profundidad colocar la tubería enterrada. Ahí está el detalle de mínimo para una zanja de 30 centímetros, ¿no? 5 centímetros de tierra cernida, colocamos la tubería enterrada, colocamos otros 5 centímetros de arena o tierra cernida, ¿no? Rellenamos con tierra común hasta, bueno, como dice aquí en la figura, del nivel del piso o del nivel del piso, sí, hacia abajo, 10 centímetros, colocamos una cinta de señalización, ¿no? Una cinta de señalización donde nos advierta de que hay una tubería de gas, ¿no? Que está enterrada. Ya. La tubería enterrada, dice, emergente a una pared exterior, debe ser protegida con una funda PVC a una altura mínima de 1,8 metros, o de lo contrario deberá ser empotrada. Dice, no, ahí están los dos casos. ¿No? Está bien en la primera figura de la izquierda, hay la tubería que está